A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a través de su órgano académico, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, y en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas instituciones de la administración pública, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. El día de hoy, en el marco de las actividades por el 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, se impartirá la conferencia Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual será impartida por la maestra Josefina María de la Soledad Melesio Nolasco, de quien leeré una semblanza curricular. La maestra Melesio Nolasco es licenciada en Antropología Social y maestra en Sociología. Experiencia docente. Ha sido profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias del Hombre en la Universidad de Costa Rica. Profesora en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. Profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a nivel licenciatura y maestría. Ha sido asesora y consultora para diferentes organismos e instituciones nacionales y extranjeras, entre ellos asesora en desarrollo social para la evaluación de proyectos de desarrollo rural y preservación natural en Oaxaca y Chiapas. Asesora de la presidencia de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas. Consultora social del Banco Mundial, consultora sobre aspectos antropológicos de Chiapas, Grupo Galileo, Senado de la República, coordinadora de los programas de mujer campesina e indígena de la Comisión Nacional para las Zonas Áridas. Ha realizado investigaciones en varios temas de la realidad indígena y afromexicana de México y Centroamérica. De 1998 a la fecha, trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde ha sido visitadora adjunta y actualmente subdirectora de estudios en la Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de la 4ª Visitaduría General. Inclusive, cuenta con diversas publicaciones sobre derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestra conferencista, recordándoles permanecer en esta plataforma digital con la cámara encendida y los micrófonos en silencio. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya, no, días todavía a todos y todas. Antes de empezar, quisiera mandarles un saludo de parte de mi director, el maestro Ángel Miguel Cruz Cervantes, y también, por supuesto, de parte de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Ibarra Piedra. Y sin más preámbulo, pues empecemos a hablar sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Siguiente, por favor. Como pueden ustedes ver, México constitucionalmente es considerada una nación pluricultural. Y esta pluriculturalidad se refleja. Siguiente, por favor. Oh, Dios. No sé cómo pedir que avancen. Ya. Esta pluriculturalidad se refleja en estas regiones indígenas que ha establecido la institución encargada de los derechos de los pueblos indígenas y que es actualmente el INPI. Oficialmente se reconocen estas regiones indígenas, como pueden ustedes bien ver, están ashuradas de diferente forma, de acuerdo a la etnia
predominante que se representa. También, como pueden ustedes ver, estas regiones solamente, perdón, están determinadas de acuerdo a etnias originarias de los lugares. No están considerando la migración de los pueblos indígenas. Si se considerara esta, entonces todo el país estaría achurado porque no hay un solo municipio en donde no se haya manifestado presencia de pueblos indígenas. La migración de los pueblos indígenas en busca de trabajo es muy alta en el país. La siguiente, por favor. Como pueden ver, de los municipios en el país, y ahora hay más de los que estoy reportando aquí, 624 son considerados como municipios indígenas porque el 70% de su población es indígena. Eso quiere decir que una cuarta parte de los municipios del país tienen alta concentración de población indígena. Y esta población se concentra principalmente en los estados del sur-sureste del país, considerando solo Chihuahua en el norte como estado donde se concentra la mayor cantidad de pueblos indígenas. Como les repito, eso no significa que en el resto de los estados no exista población indígena. Lo que sucede es que aquí se está reportando aquellos que tienen mayor cantidad. Aquí hay una cosa importante que me interesa resaltar, y es este criterio que tienen los gobiernos de considerar a las regiones o las magnitudes de población como prioritarias, porque para la atención de los programas gubernamentales se consideran las mayores cantidades de población. Esto pasa o sucede con esto que por fuera quedan muchas de las poblaciones indígenas que cuentan con poca población, ya sea porque han estado en proceso de desaparición, ya sea porque nunca han sido poblaciones de gran cantidad de individuos, como sucede con las poblaciones que fueron nómadas en todo el norte de la República Mexicana y que pertenecen a otra área cultural diferente a las del sur. México está considerado dentro de dos grandes áreas culturales. Una, Mesoamérica, que es esta y que se continúa hasta Centroamérica, y la otra, que es en el norte, que se llama Áridoamérica, que continúa hasta los Estados Unidos y en algunas partes hasta Canadá. Áridoamérica tiene las características de que sus culturas semidesérticas y desérticas principalmente, o marítimas también, siempre fueron de poca población. Hoy día se mantienen como poca población y algunas de ellas en definitivo estado casi de desaparición, como sucede con algunos grupos en Baja California. Y si, por ejemplo, los programas de gobierno se definen de acuerdo a la magnitud de población indígena, pues están estas etnias pequeñas destinadas a desaparecer por el poco apoyo del gobierno en sus criterios erróneos para definir cuáles son las poblaciones indígenas que requieren de mayor apoyo gubernamental. La siguiente, por favor. Según el censo del 2020, que ya nos está comenzando a dar datos sobre los pueblos indígenas, la población hablante de lenguas indígenas mayor de 3 años en México es de 7 millones y pico más, ¿no?
un poco más de la que se reportó en el censo anterior en el 2010. Aquí tienen ustedes, no sé si se ve mi flechita, mi cursor, no, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes la comparación entre lo que pasa en el 2010 y lo que pasa en el 2011. Ahora bien, otra vez volvemos a los criterios de las instituciones que no siempre son muy acertados. Seguimos considerando el criterio de hablante de lengua indígena para definir a los pueblos indígenas, cuando hay mucha población indígena que sigue manteniendo su cultura, que sigue manteniendo sus costumbres, que sigue manteniendo sus formas de organización social, pero que ha perdido el uso de la lengua por múltiples razones y la principal por discriminación. Discriminación porque los padres ya no enseñan a los hijos a hablar en lengua indígena para que no sufran discriminación frente a la sociedad nacional. También discriminación porque en las escuelas de regiones indígenas donde supuestamente la educación debería de ser bilingüe, no se cumple tal, tal mandato y la educación es en lengua española y con ello, aunque no sea de manera obligatoria, pues es de manera real que los niños aprenden más español que sus propias lenguas indígenas. Supuestamente, a partir de que se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen programas para el rescate de las lenguas. Si ustedes entran al sitio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, van a encontrar las estadísticas de lenguas que están en proceso de desaparición, lenguas que están ya adquiriendo formas escritas o abecedarios para escribir esas lenguas, etc. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay otra forma de, bueno, antes de entrar a eso, les cuento que hay todavía población monolingüe, cada vez menos, pero hay todavía población monolingüe. En el 2010 se reportaba más de 1 millón, hoy se reporta menos de 1 millón de personas. En esta población monolingüe de los pueblos indígenas predominan las mujeres indígenas, porque son las que todavía menos salen. No significa que no salgan de sus comunidades, pero sí significa que son las que menos están saliendo de sus comunidades. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el porcentaje de población hablante de lengua indígena por cada entidad federativa. Miren ustedes, en el caso ay, espérenme que me encuentro a Campeche, aquí está. En el caso de Campeche, el 10% de la población de Campeche es hablante de una lengua indígena. Ahora recuerden, este es el censo o el dato de solo aquellos que reportaron hablar una lengua indígena. No es el dato de todos aquellos que son indígenas. Siguiente, por favor. Estas son las principales lenguas que reporta el censo del 2020 que se hablan. Y por supuesto, estamos viendo que son las principales lenguas de acuerdo al número de hablantes. Otra vez, bajo este criterio, aquellos pueblos indígenas de población menor quedan fuera de este conteo de lenguas importantes porque son pocos los hablantes, ¿no? Entonces, por supuesto, miren, la lengua predominante en el país es la lengua náhuatl, le sigue la maya, el tzetzal, el tzotzil, el mixteco, el zapoteco, el otomí
el totonaco, el chol, el mazateco y otras más. Y les recuerdo que según el padrón que hizo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México, tenemos 11 familias lingüísticas que se hablan, considerando tanto las mesoamericanas como las de Aridoamérica, 68 lenguas que se derivan de esas 11 familias y 364 variantes que se derivan de esas 68 lenguas. La lengua que más variantes tiene es el mixteco, con más de 70 variantes. No sé, bueno, y el maya también tiene muchas variantes en sus lenguas indígenas. De hecho, dentro de las consideraciones lingüísticas, por ejemplo, el celtal y el tzotzil son lenguas mayenses. Siguiente, por favor. También el tamaño de las localidades donde se asientan los pueblos indígenas es cada vez más pequeña, porque cada vez emigran más hacia las ciudades. Sin embargo, la mayor parte de los poblados de pueblos de comunidades indígenas cuentan con poca población, de menos de 2.500 habitantes, y son la mayoría de las comunidades indígenas. Y como ven, van reduciéndose conforme va aumentando el número de población que habitan comunidades indígenas, hasta llegar a el 20.4% en comunidades de más de 100.000 habitantes, que son aquellas pequeñas ciudades que se encuentran dentro de las regiones indígenas y que ya nada más concentran a una pequeña cantidad de los indígenas de la región en donde se encuentran ubicadas. La siguiente, por favor. También quiero que sepan que a través del censo hay otra forma de medir a la población indígena, y es contando aquella población que habita en hogares cuyo jefe o jefa de hogar habla una lengua indígena. Y entonces las cantidades varían de aquel 7 millones que son de solo hablantes, ahora son 11 millones, casi 12 millones de población indígena, que me parece más realista. De ellos, casi 6 millones son hombres y también poquito más de 6 millones son mujeres. Bueno, como siempre sucede en las estadísticas y en la realidad, hay siempre como un poquito más de mujeres que hombres. Es interesante entonces que también se esté considerando este otro criterio que me parece que es más realista, a pesar de que hubo varias discusiones previas a la elaboración de la encuesta que se iba a aplicar en este censo del 2020 para ver con qué criterios se iba a recopilar el dato de las poblaciones indígenas. Nosotros, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participamos en algunas de esas reuniones y había otras instituciones académicas también, por ejemplo, que participaban, y la mayoría solicitábamos al INEGI que se considerara el criterio de la autoadscripción. O sea, tan sencillo como que se preguntara a las personas: ¿se considera usted o no indígena? Punto. Y ya, nada más. Pero para el INEGI le pareció que esta pregunta era muy complicada
y que además se prestaba a que cualquiera dijera que sí es indígena y que entonces el dato que se levantara fuera falso. Entonces ellos siguen manteniendo su criterio de lingüístico y, y para como concedernos un poco la razón, entonces se adoptó este criterio también de habitantes en hogares en donde jefe y jefa de familia o jefa de familia hablan a lengua indígena para considerar a esa población como población indígena. Seguimos pensando que el censo sigue quedándose corto en relación a la magnitud de la población indígena. Después ustedes, los compañeros de la Comisión Nacional, de la Comisión Estatal de Campeche, por ejemplo, pueden hacer ese ejercicio, ya que conocen ustedes su estado, ¿no? Si de verdad lo que está manifestando INEGI como 10% de población indígena en el caso de Campeche es un dato real, o si a ojos vista es realmente un dato que se encuentra muy bajo. A mí me parece que se encuentra muy bajo. Por ponerles un ejemplo en uno de los estados. Siguiente, por favor. ¿Qué está pasando? El único dato que aceptó INEGI para pedir auto reconocimiento fue a la población negra. Y dijeron, pues porque este no hay pierde. Uno que no es negro no puede decir que sí es negro si lo estamos viendo. Cuando además sabemos que los que hemos trabajado en regiones como por ejemplo la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la población negra se ha poco, pero se ha mezclado con población indígena y muchos que crecen entre la población negra, pero que ya son mestizos de indígena de blanco, ya no son negros completamente o apenas son morenos y ellos se consideran a sí mismos negros, pero no sé si quienes recogieron el censo consideraron que esa autoscripción de negritud era real o no era real. Nos parece también que cuando solamente se pide esta pregunta, probablemente la población no sea, o la medida de esa población no sea muy real. Creemos, no sé cómo todavía, pero que hay que reforzar el autorreconocimiento con otro criterio que pueda eh, solventar la veracidad de este dato, ¿no? Aún así, sabemos que en el país hay poquitito más de 2,5 millones de población afromexicana. Siguiente, por favor. Esto nada más lo nombro y lo menciono porque en el artículo segundo, en el 2019, se agregó un tercer párrafo en el que se reconoce que la población afrodescendiente que habita en México tiene los mismos derechos que se reconocen a los pueblos indígenas. Seguimos. Bueno, aquí están los estados en donde se ubica la población que se reconoció como afrodescendiente. Como ven ustedes, son bastantes. La mayoría, por supuesto, está concentrada en Oaxaca y Guerrero, pero también se reporta en Baja California Sur, en Yucatán, en Quintana Roo, en Veracruz, en Campeche, en Ciudad de México, en San Luis Potosí y en Morelos. Entonces, como pueden ustedes ver, la magnitud de la población negra en México es grande y es importante que es la primera vez que en el censo se visibiliza a esta población. Este paso es muy importante porque en México, si hemos sido discriminatorios
hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos afromexicanos, lo hemos sido más. Las instituciones no los reconocían como pueblos, sino como mestizos más. Y eso les acarreaba que quedaran fuera de todos aquellos programas en sus regiones, que también colindan con regiones indígenas, quedaran fuera de los programas que atendían pueblos indígenas, pero no atendían a los pueblos negros, que por supuesto, entonces en esas regiones están en menor magnitud de desarrollo y con mayores carencias que las mismas comunidades indígenas con las que conviven. Entonces, realmente es muy importante este paso del reconocimiento, tanto constitucional, en el artículo segundo, tercer inciso C, como en este reconocimiento censal para uso de programas gubernamentales al fin dirigidos solo a la población afrodescendiente, afromexicana o negra. Tienen múltiples formas de autodenominarse, pero pues eso ya es otra charla. Siguiente, por favor. Volvamos al tema del asunto de la autoadscripción. Hemos estado mencionándolo en relación a los datos censales, que hasta aquí llegamos con ellos, son todos los que hasta el momento nos ha compartido el INEGI. Quiero decirles que también existen datos por estado. Entonces, ustedes también pueden entrar a INEGI, al censo del 2020, y conocer los datos relativos a cada uno de los estados de la República Mexicana. Ahora bien, el artículo segundo constitucional señala que ¿quiénes son los miembros de los pueblos indígenas? Pues son los que se autoadscriben, los que se identifican como pueblos indígenas, y señala que es derecho y responsabilidad de las personas indígenas definir su pertenencia a estas colectividades. Cuando una persona indígena, y voy a poner un ejemplo, se autoadscribe como indígena frente al hecho de una autoridad, digamos, de justicia, de impartición de justicia, entonces esta autoridad, si tiene alguna duda, les llegan dudas, por ejemplo, si la persona no habla una lengua indígena, entonces la autoridad puede dudar, digamos, de la veracidad de esa autoadscripción. Entonces, se puede solicitar a las autoridades tradicionales de su pueblo o a las autoridades municipales del pueblo donde se encuentra la población a la que dice pertenecer la persona, que lo reconozcan oficialmente como indígena. Esto es válido y es posible dentro de la autoadscripción. No es como muchos piensan, que nada más me preguntan, ¿eres indígena? Y yo digo, sí, soy indígena. Y bueno, a veces pues me creen y ya paso como indígena y me reconocen todos los derechos que se reconocen a los pueblos indígenas. Pero a veces la autoridad duda y entonces puede hacer esto, porque es, otra vez digo, responsabilidad de los pueblos y las personas definir su pertenencia. ¿Sí? Tengo derecho a reconocerme como tal, pero también tengo el derecho a que mi comunidad me reconozca. La siguiente, por favor. La conciencia de esta identidad indígena debe ser el criterio fundamental de las instituciones para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Y les voy a leer lo que dice textualmente el protocolo
de actuación para quienes imparten justicias a pueblos indígenas de la Suprema Corte de la Nación. Dice que esto de la conciencia de la identidad significa que es derecho y responsabilidad de pueblos y personas definir su pertenencia y no una prerrogativa del Estado. O sea, el Estado y sus instituciones no pueden decir quién o no es indígena. Y entonces aquí, pues caemos en esa contradicción con los criterios, por ejemplo, de INEGI para recopilar la magnitud de la población indígena. Y son los propios indígenas quienes tienen el derecho de autoidentificarse como tales, o sea, de decir soy indígena y de que la comunidad diga sí, esa persona es indígena. Ese es el derecho de autoidentificación de los pueblos y comunidades indígenas en el país, tanto a nivel nacional como según los instrumentos internacionales. Siguiente, por favor. Hay otro derecho que a mí personalmente, y no estoy errada, también para los pueblos indígenas me parece que es el más importante de todos los derechos porque atañe a toda, a, a toda la estructura de los pueblos indígenas y a todas las relaciones de estos pueblos con las instituciones y con el Estado mexicano, que es el derecho que se reconoce en la Constitución de libre determinación, que además se señala que se ejercerá en un marco de autonomía y, claro, se agrega asegurando la unidad nacional. Esto para eh, tranquilidad de algunos senadores y diputados que consideraban que si se les daba autonomía total a los pueblos indígenas, podían balcanizarse, o sea, se iban a independizar. Ya me imagino a los mayas independizándose y haciendo su estado maya. Jamás, nunca, en mi poca experiencia con los pueblos indígenas, me he encontrado con un pueblo que diga, yo no quiero pertenecer a la nación mexicana. Por el contrario, todos los pueblos indígenas se toman muy en serio todas las, digamos, todos los simbolismos que los relacionan con la nación mexicana. Se preocupan por traducir el himno nacional a sus lenguas indígenas. Se preocupan porque en sus escuelas se hagan honores a la bandera. Se preocupan porque cuando hay un cambio de autoridades tradicionales, se hagan honores a la bandera en la mayoría de los casos. Entonces, este miedo a que la autonomía de los pueblos indígenas es un peligro para la unidad de la nación, a mí me parece que es algo que se encuentra muy lejano, aún considerando a los municipios que se han declarado autónomos en el país. Por ejemplo, en Chiapas, los municipios zapatistas jamás nunca han planteado que se van a separar de la nación mexicana y que van a ser una nación propia. Yo creo que nunca lo han planteado y que me parece difícil que lleguen a ese planteamiento. Entonces, también señala la Constitución en su artículo 2 que el reconocimiento de los pueblos y comunidades se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. A mí aquí me parece que sí está muy bien que las entidades federativas hagan sus especiales reconocimientos y sus leyes, por supuesto que está muy correcto, pero también pienso que debe haber una ley que sea como el techo mínimo de derechos que deben reconocerse
en las entidades federativas para los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas del país. Y me parece que los pueblos indígenas también exigen esta ley nacional y pues es una exigencia porque, por ejemplo, en esa ley nacional, una de las primeras demandas de los pueblos indígenas es que sean, ¿cómo se dice?, sean reconocidos como sujetos de derecho y no como ha sucedido hasta ahorita en las políticas públicas como meros objetos de derecho en donde nosotros decidimos cómo, cuándo, a qué horas y en qué magnitudes vamos a, pues, a impartir y determinar los programas de desarrollo hacia pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Este derecho a la libre determinación, que seguiré hablando de él porque me parece que es muy importante, dice que otorga la facultad de decidir libremente las formas internas de convivencia y de relación dentro de la unidad nacional, otra vez la unidad nacional. Y aquí es importante recalcar que sí, dicen que pueden libremente mantener sus formas internas de convivencia, ¿no? Pero lo que es verdad es que si bien está muy bien que organicen, que hagan sus autoridades tradicionales, pero la verdad es que estas autoridades tradicionales no tienen un reconocimiento legal frente al Estado mexicano. No son reconocidas como autoridades y esto es otro de los problemas que afectan a la libre determinación de los pueblos y comunidades. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez llega a la Comisión Nacional, hace muchos años esto, una queja en la montaña de Guerrero porque las autoridades tradicionales pusieron en la cárcel a un joven que estaba sembrando amapola en las tierras de la comunidad. Todavía no estaba muy generalizado el asunto de la droga en la montaña de Guerrero. Entonces, las autoridades pusieron en la cárcel. La mamá indígena de esta persona fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a levantar una demanda contra las autoridades tradicionales porque habían encarcelado a su hijo. Y pues nosotros no pudimos hacer mucho porque en primer lugar no hay un reconocimiento legal de las autoridades tradicionales como tal. Entonces no hay una violación a los derechos humanos. Y más grave aún, si se acudía al Ministerio Público entonces iba a ser un asunto entre particulares y se iba a hablar de algo tan grave como un secuestro. Fíjense a qué niveles, por ejemplo, puede llegar este no reconocimiento de las autoridades. Y entonces las autoridades quedan como secuestradores, ¿no? Y además, peor, como son un grupo, pues son un grupo organizado de secuestradores. Imagínense ustedes en qué categoría penal caen, ¿no? Entonces, se sigue pidiendo que en esa Ley Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, una de las primeras cosas sea, pues, el sujeto de derecho. Pero otra de las cosas es el reconocimiento de las autoridades tradicionales como autoridades. Porque para múltiples efectos esto sería muy positivo. No se ha querido hacer porque consideran que es un gran problema. Pues bueno, todo es problema, pero todo es solución y todo tiene solución. Y si vamos a hablar de derecho a la libre determinación, pues entonces tenemos que definir hasta dónde llega esa libre determinación. Y esa definición de la libre determinación no es solamente
la que da el artículo 2 de la Constitución, sino pues todos los abogados lo saben, también es la que dan los instrumentos internacionales que México ha firmado, aquellos que son vinculantes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y aquellos que, aunque no son vinculantes, como la de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de las Naciones Unidas y la de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, si bien son simples declaraciones, no son vinculantes, los puntos a los que se refieren esas declaraciones son vinculantes en muchos otros tratados que México sí ha firmado. Entonces, si bien las declaraciones en sí mismas no son vinculantes, los puntos de las declaraciones son vinculantes en muchos otros tratados que sí lo son, ¿no? Y también, de alguna manera, son compromisos que el Estado adquiere para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. La Suprema Corte de Justicia acotó o señaló, pues, que la libre determinación de los pueblos indígenas no implica disminución de la soberanía nacional y menos aún la creación de un Estado dentro de otro Estado. Por el contrario, dice la Suprema Corte, implica la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a la disolución, sino al reconocimiento de un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, como lo es el derecho a la libre determinación. El siguiente, por favor. Y por supuesto, como sucede con todos los derechos, el derecho a la libre, de este derecho a la libre determinación se desprenden muchos otros derechos de los pueblos indígenas que son fundamentales. Por ejemplo, el derecho a definir sus propias formas de organización social, económica, política y cultural. El derecho a esta organización política propia, donde la Suprema Corte destaca la importancia, porque de este derecho se desprende la capacidad de definir sus propias instituciones, que no necesariamente tienen que corresponder con el resto de las instituciones del Estado. Y también tienen el derecho de elegir a sus autoridades de acuerdo a sus propios sistemas normativos. Aquí, por ejemplo, es interesante que se ha reconocido que muchos de los pueblos indígenas puedan elegir a sus presidentes municipales cuando en el municipio es indígena o mayoría indígena, puedan elegir a sus presidentes municipales por lo que se mal llama usos y costumbres, que son sus sistemas normativos. Y no por el sistema de partidos políticos. En la mayoría de las comunidades indígenas esto ha resultado bien, pero en otras ha resultado un conflicto. ¿Y cuándo? Si hacemos un análisis de cuándo ha resultado conflictivo, resulta que ha resultado conflictivo cuando ha habido injerencia de los partidos políticos en las elecciones de usos y costumbres, claro, de manera por lo bajito, no como partidos políticos, pero sí comprando a la población y haciendo las mismas cosas que hacen en las elecciones por partidos políticos. La siguiente, por favor. Aquí también es bueno señalar
que como parte de la libre determinación de los pueblos indígenas, y si se reconociera a las autoridades tradicionales como autoridades, estas podrían tener la facultad de regular esta forma de elección por usos y costumbres, permitiendo o no la injerencia de los partidos políticos en esas elecciones, pues de manera directa o indirecta. También existe una enorme brecha entre lo estipulado en los instrumentos jurídicos que establecen derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la realidad. Esta brecha está señalada desde 1993, cuando el primer relator de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hizo este señalamiento. Y en el último documento de análisis por estado que hizo la anterior relatora actual, la anterior a la actual relatora, la señora Tauli, sigue manteniéndose este señalamiento. Lo que dicen las leyes, lo que reconocen las leyes es una cosa, y la situación de los pueblos y comunidades indígenas es otra muy diferente. No han llegado a satisfacer esos mandatos jurídicos, las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué pasa también? Pasa, ¿por qué? Pues porque hay una enorme discriminación hacia los pueblos indígenas. No solamente en la sociedad, que es muy grande. Siempre digo, los mexicanos tenemos el racismo y la discriminación metidos hasta el tuétano. Nos la enseñaron y nos la indujeron desde hace 500 años, cuando llegaron los europeos a conquistarnos y comenzaron a meternos esa discriminación y racismo contra los pueblos y comunidades indígenas, misma que se fortaleció en el México independiente y también en el México revolucionario, y seguimos manteniéndolo en el México moderno. No nos hemos librado del racismo y la discriminación. Y este racismo y esta discriminación, sobre todo, se mantiene hasta en los ámbitos institucionales. Es discriminatorio, por ponerles un ejemplo, que los censos consideren como población indígena, como ya les expliqué, solo aquella donde hay mayor población indígena, dejando por fuera a pueblos indígenas minoritarios. Ahora, quiero decirles que en términos de riqueza pluricultural del país, vale tanto la cultura del pueblo quiligua, que tiene menos de 100 integrantes, que la cultura del pueblo náhuatl, que tiene millones de integrantes, o mayas, que también tiene millones de integrantes, ¿no? Tienen culturalmente para el país el mismo valor. No podemos medir el valor de una cultura por la magnitud de sus pueblos, de los integrantes que están dentro de esos pueblos. Una cultura nos da una forma de ver el mundo, nos da una forma de relacionarnos entre las personas que la integramos, y también nos da una forma de relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea. Nos da una forma de cómo obtener los satisfactores para la vida: habitación, alimentación, salud, agua, etcétera. Todas y cada una de las culturas tienen una manera específica de
hablarnos de esto. Y es en este sentido que les digo que la magnitud demográfica de una cultura no la hace más o menos valiosa. Pienso que precisamente la riqueza del reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación mexicana es el reconocimiento de la magnitud de posibilidades de desarrollo que nos da los conocimientos y las formas de relacionarse entre los individuos y con el mundo que los rodea de las comunidades indígenas. Si fuéramos menos discriminatorios, aprenderíamos muchas cosas que nos serían muy útiles para el desarrollo global de los mexicanos. Pero la discriminación de la sociedad y de las instituciones, considerando primero que los conocimientos de los pueblos indígenas son menores a los conocimientos de la sociedad nacional. Y les voy a poner otro ejemplo, el de las parteras, ¿no? El considerar que la medicina, ¿cómo les llamaré? Moderna, occidental, que tiene en su forma en que la conocemos hoy día, pues que les gusta unos 300 años de desarrollo, como la conocemos hoy, contra los conocimientos médicos de las tradiciones indígenas que llevan casi 1000 años, ¿verdad? Y resulta que las que no saben son ellos y las que sí sabemos somos nosotros, en términos de instituciones, ¿no? Entonces resulta que el seguro, el ISSSTE, los secretarias de salud, etcétera, saben más de partos que los conocimientos de las parteras tradicionales. A pesar de que exista todo un departamento en la Secretaría de Salud de Medicina Tradicional, dentro del cual hay un programa de partería, en las cuales se intenta hacer un ejercicio de interculturalidad con las parteras, lo cierto es que la mayoría, la enorme mayoría todavía de las instituciones de salud estatales, sobre todo la nacional, todavía no reconocen lo suficiente los conocimientos tradicionales de la partería. Solo por ponerles un ejemplo de qué pasa con los conocimientos, ¿no? También cuando permitimos que los conocimientos médicos de las comunidades sean explotados. Les voy a poner un ejemplo. En los años 60, los laboratorios médicos descubrieron que entre la población chinanteca de Oaxaca, del norte de Oaxaca, se utilizaba una enredadera, me parece que se llama barbaco, para fines de contraconcepción. Entonces, los laboratorios tomaron el barbasco e hicieron las píldoras anticonceptivas que comenzaron a ponerse muy de moda en los años 60. En un periodo que les gusta de unos 5 años, fue un beneficio para los chinantecos porque los laboratorios les compraban el barbasco. Pero muy rápidamente los laboratorios hicieron la síntesis química del barbasco y ya no requirieron de la planta. Y entonces abandonaron este asunto con los chinantecos y se hicieron millonarios aún hoy día con la venta de píldoras anticonceptivas, de lo cual los pueblos chinantecos no obtuvieron el más mínimo beneficio. Y
Esto es en cuanto a conocimientos médicos, pero, y ustedes bien lo saben, el hurto de los conocimientos indígenas en todos los niveles está a la orden del día. Y recuerden los asuntos de los grandes modistos y modistas que se roban los diseños de los bordados de los pueblos indígenas para llevarlos a los grandes desfiles de moda de Europa y del mundo entero. Entonces, como ven, la discriminación hacia los pueblos indígenas les afecta porque primero no se reconocen en este caso estamos poniendo los ejemplos, sus conocimientos. Y en segunda, ni siquiera se toman en cuenta para defenderlos. Y en tercera, ni siquiera se toman en cuenta para considerarlos en los programas hacia los pueblos indígenas. Muy distinto sería que se considerara en los programas de salud, por ejemplo, la participación de los especialistas médicos tradicionales con la medicina alópata, ¿no? Hay lugares en donde ha habido una experiencia muy positiva, pero muy pocos. Y me parece que uno de ellos es un hospital de medicina intercultural que se encuentra en Puebla, me parece que en la región de Cuetzalan. Y parece que este ha sido una experiencia exitosa. Pero hay otros en los que es una mera simulación. Hospitales en regiones indígenas, en donde el hospital está grandísimo y la parte de medicina tradicional es un cuartito por ahí alejado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a hablar de la discriminación institucional y de la discriminación individual y social y de todos tipos hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque también, quiero que sepan, los pueblos afromexicanos tienen en el ámbito del conocimiento médico conocimientos que trajeron desde África, desde sus ancestros y que han mantenido. Hay un estudio que se publicó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre medicina tradicional. Lo encuentran en la biblioteca virtual de la Comisión de las Poblaciones Negras de México. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Ya me perdí dónde hablamos. Ya. Entonces, seguimos hablando del asunto de la discriminación, ¿no? Aquí está, según la encuesta de discriminación, que hay un porcentaje de población de 10 años que percibió haber vivido discriminación por al menos un motivo en los últimos 12 meses, en el último levantamiento que hubo de discriminación, que fue de 2017. En México, en nacional, el 20% de la población considera que fue discriminada. Pero si nos vamos por regiones, vean ustedes en el mapa qué interesante las regiones donde hay mayor discriminación y son las regiones que se corresponden, todas ellas, a regiones con concentración grande de población indígena. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que en las propias regiones indígenas, quienes más sufren de discriminación son los pueblos indígenas. Y así es. Les cuento otra experiencia. En 1996 acompañé a un grupo de
especialistas ingleses a Chiapas porque íbamos a hacer un estudio sobre, sobre trabajo de pueblos indígenas para la explotación de la selva de neblina. Entonces, llegamos a San Cristóbal y el director de, de ese grupo, el doctor Palin, venía de Sudáfrica, había hecho un estudio en Sudáfrica y llegamos a San Cristóbal Las Casas. A los 2 días de estar en San Cristóbal, el doctor Palin me comentó, en San Cristóbal la discriminación se respira y es peor que la que viví en Sudáfrica. Imagínense, la discriminación de los pueblos indígenas en las regiones indígenas es enorme en este país. Y eso pues es algo en lo que también debemos trabajar, ¿no? Y yo creo que desde el ámbito nacional y desde el ámbito estatal y desde todos los ámbitos, porque la discriminación en este país se difunde por muchos medios. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva, la televisión. Los chistes de los cómicos fáciles de la televisión son siempre burlándose de la ignorancia y el retraso, según ellos, que tienen los pueblos indígenas y cómo presentan a los pueblos indígenas y cómo hacen chistes de los pueblos indígenas. Y muchas veces, dentro de los que hoy están tan de moda, ¿cómo se llaman estos que se paran y cuentan chistes? Bueno, ya saben de quiénes hablo. Que ni son tan de moda, porque ya eso es algo muy viejo, desde las carpas se usaba. Muchos de los chistes fáciles son chistes contra pueblos indígenas, que son tontos, que son ignorantes, etcétera. Y no hay autoridad gubernamental que prohíba ese tipo de, frente al mar enorme mandato de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión permite discriminar a los pueblos indígenas, discriminar a los de orientaciones sexuales diferentes, discriminar a las mujeres, que son, todos los chistes fáciles son de estos grupos de población de los que les estoy hablando y que están todos los días en la televisión, en los periódicos, en los chistes fáciles de las cómics que uno compra, ¿no? Creo también que debemos comenzar a hacer estos señalamientos y comenzar a pensar en cómo vamos a comenzar un combate serio los mexicanos contra la discriminación individual y contra la discriminación institucional hacia los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Siguiente, por favor. Entonces, miren, dentro de esta misma ENADIS, que es la encuesta del 2017 contra la discriminación, ¿quiénes son las que reportan y en qué ámbitos los mayores grados de discriminación? Bueno, las personas indígenas son las que están en azul. Estas son, como ven, las que mayor discriminación reportan. Y sus picos son en los servicios médicos, en el trabajo en la escuela y en la calle o en el transporte público, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí vemos en dónde es que están siendo más discriminados cada uno de estos segmentos poblacionales, las personas indígenas, las personas con discapacidad en rojo y las personas de diversidad religiosa en verde. Pero pues quienes menos discriminados son estos, los de la diversidad religiosa. Y quienes más discriminados son
son los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las barreras cuando buscan información gubernamental? Esas barreras que señalaron por discriminación los pueblos indígenas de 12 años y más en el 2017. Primero, les niegan la información o no les explican. Bueno, resulta que por ley, según, no solamente según el segundo artículo de la Constitución Política Nacional, sino también según la Ley General de Derechos Lingüísticos de la Nación, los pueblos indígenas tienen el derecho de que en su relación con las instituciones gubernamentales, ya sea para solicitar asistencia o para que les respondan, tienen derecho a hacerlo en su propia lengua y que se les responda en su propia lengua. No, y no sucede así. En Yucatán, el INDEMAYA hizo un pequeño documental que se llama Los mayas tenemos derechos, en el que explican un ejemplo de qué pasa en una situación de salud. Llega una mujer maya monolingüe a un servicio de salud, está enferma, se sienta, comienza a explicarle al médico que no habla maya. El médico medio le entiende y en lo que medio entendió el médico, la decide de que está enferma la señora y la medica. Le da medicamentos, le explica cómo tomarlos. Pues la señora nunca entendió nada, nomás agarra los medicamentos y se sale. Y cuando llega a su casa, por ejemplo, llevaba un líquido y ella no sabía si era para untarse, para tomarse o qué. Y las pastillas, qué, cada cuánto o qué, no sabía nada, no entendió nada, no supo nada. Entonces realmente no sirvió de nada esa visita al doctor. Disculpen. Entonces, esto, por ejemplo, es cuando no se explica, se niega este derecho lingüístico. Y ya ni les digo cuando se trata de un juicio penal, por ejemplo, contra una persona indígena. Desde el inicio, desde el momento en que fue aprendido, debió haber contado con un intérprete traductor. Pero no hay institución en México, ni siquiera esas instituciones de procuración de justicia, que cuente con el suficiente número, o siquiera que cuente con intérpretes traductores de las lenguas, por lo menos en los ámbitos locales, regionales, de pueblos indígenas. No hay suficientes intérpretes traductores preparados, ni en el ámbito de salud, ni en el ámbito de justicia, ni en muchos ámbitos, para atender este mandato de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Las instituciones no cuentan tampoco con las plazas para contratar a estos intérpretes traductores. Tampoco cuentan con el presupuesto para pagarles el servicio, ni tampoco para pagarles viáticos para que asistan al lugar. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cuenta con un padrón de intérpretes traductores que casi que trabajan por el gusto y por atención a sus comunidades, porque no hay institución que les pague sus trabajos, que les pague los viáticos cuando tienen que viajar para atender un asunto. Entonces, como ven,
La discriminación institucional hacia los pueblos indígenas también está presente en el ámbito lingüístico y en el ámbito de no atención a sus derechos lingüísticos. Y esto tiene que ver con la negativa a la información o a la explicación ante las instituciones gubernamentales. También las personas indígenas manifiestan en su mayoría que desconocen dónde buscar esa información o que las oficinas gubernamentales les quedan muy lejos de su comunidad. Es otro problema muy serio. La lejanía física, la incomunicación física de las comunidades y pueblos indígenas, a veces porque carecen de caminos y carreteras. A veces tienen los caminos y carreteras, pero no tienen los medios de transporte. A mí me ha tocado en la Sierra Sur de Oaxaca, por ejemplo, llegar a una comunidad en un camión y para salir de la comunidad tenía yo que esperar, pongan ustedes que llegué el miércoles y tenía yo que esperar hasta el domingo que volvía a subir el camión para poder regresar. Entonces, un camión que subía a las comunidades de esa región solo 2 veces a la semana. Y lo vieron en el camión, era un camión de esos de desecho de los camiones de escuela gringos, viejísimo, bueno, ya ni les cuento, ¿no? Entonces, también esta incomunicación no solamente es por falta de carreteras, también es por falta y carencia de transportes, sobre todo en esas zonas montañosas, difíciles de acceder, ¿no? Se dificulta usar el equipo, sobre todo cuando es equipo de computadora, de internet, de estas cosas, pues no. Y hay muchos servicios a veces que se dan por internet y pues ahí sí ya no tuvieron el más mínimo acceso. Y de aquí podemos hablar, por ejemplo, el asunto de la educación indígena para los niños por internet en la pandemia en las comunidades indígenas. Pues, ¿qué les digo? Ni computadoras, ni internet, ni electricidad, pues, ni educación. Y aquí ya no solamente estamos fallando en derechos de las niñas indígenas, sino en derecho total, el derecho fundamental de la niñez en general. Solo está en internet la información y no entienden lo que dicen, porque además cuando tienen que leer, por ejemplo, las normas específicas para solicitar un crédito en un programa eh, para artesanos, pues resulta que la normatividad está en español. Entonces, muy pocos indígenas pueden acceder porque no leen en español. Muchas veces, aunque los pongan en lengua indígena, pues no leen. Entonces, aquí también el 7% de esta población quedó fuera de este servicio. Entonces, esto es nada más para poner un ejemplo de la magnitud de la discriminación. Seguimos, por favor. Bueno, y entonces aquí el porcentaje de población que declaró haber tenido al menos una de las 3 situaciones asociadas a la discriminación más frecuentes, que le hagan sentir o miren de forma incómoda, que le insulten, se burlen o le hayan dicho cosas que le molestaran y que le amenacen, empujen o jalonen. ¿Cómo ven? La población indígena pues está en primer lugar. Le sigue la persona con discapacidad y luego las demás, ¿no? Pero vean nada más, que insulten, que todo por acá, que los miren incómodo por acá.
que los amenacen y jaloneen por acá. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano frente a los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, pues impulso del desarrollo regional. Fíjense ustedes, un desarrollo que tiene que ser con pertinencia cultural. ¿Qué significa? Que no es el que yo decido desde el escritorio, sino que es el que concerto con los intereses concretos de cada uno de los pueblos indígenas a los que se le va a brindar la atención. Uf, eso se les hace muy complicado a las instituciones. Garantizar e incrementar la escolaridad, una escolaridad con características de interculturalidad y de bilingüismo. Como bien decía una compañera indígena, lingüista ella, decía, pues en cualquier lengua indígena puedo explicar las matemáticas, en cualquier lengua indígena puedo explicar las leyes de la física, en cualquier lengua indígena puedo decir las materias de civismo y de historia, pero no, se tienen que enseñar en español. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, un acceso con pertinencia cultural. Mejorar las condiciones de la comunidad según las necesidades de la comunidad, no según las necesidades del escritorio. Y aquí también tengo muchos ejemplos, pero como veo que ya casi se nos va a acabar el tiempo, pues mejor les sigo. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas. Ese tema de las mujeres indígenas es muy importante, porque es un tema que no estamos nosotros impulsando. Es un tema que ha sido exigencia de muchas de las mujeres indígenas para su situación y la situación de sus compañeras al interior de las comunidades. Y muchas están, por supuesto, luchando para que las mujeres indígenas se incorporen en los ámbitos políticos, al interior de la comunidad, en los activos de participación, en las acciones importantes para la comunidad, etcétera. Extender y ampliar las redes de comunicación, o sea, no solteras, sino que también transportes, sino que también telefonía, sino que también internet, sino que también una serie de cosas relativas a la comunicación. Apoyar actividades productivas y de desarrollo sustentable, aprovechando los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en relación a sus recursos naturales. Los recursos naturales mejor resguardados son aquellos que han sido cuidados por pueblos indígenas y se han perdido en el momento en que mestizos o intereses comerciales han entrado a estos recursos naturales. Y esa es la verdad. También protección a indígenas migrantes, indígenas que migran por todo el Estado, por toda la República Mexicana buscando trabajo, merecen protección especial porque al salir de sus comunidades pareciera que dejan de tener esa protección y reconocimiento de derechos como indígenas. Y también, y muy importante, como parte también fundamental de la libre determinación, el consultar a los pueblos indígenas para los planes de desarrollo federales, estatales y municipales. Y también, aquí faltó agregar, la participación de los pueblos indígenas en los programas gubernamentales. Cuando se echan a andar los programas, que también participen indígenas en hacer realidad esos programas. Siguiente, por favor. Entonces, la Corte, en este asunto último que mencioné de la importancia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia
señala que, bueno, además de lo que los instrumentos internacionales dicen, además de lo que el artículo segundo dice, la Corte dice que esta consulta se debe llevar previa a las acciones y no cuando el Tren Maya ya anda caminando empezar a hacer las consultas. Que se dirija a las personas afectadas y a sus representantes legítimos, que sean las autoridades tradicionales quienes legitimen a los representantes y que no sean representantes espurios elegidos por los gobiernos mestizos, como ha sucedido en muchas de las consultas. Que se realice de buena fe, o sea, no de manera impositiva, sino realmente consultando. Que sea a través de los medios idóneos para su desarrollo, que se provea de toda la información necesaria con pertinencia cultural para que la población pueda tomar decisiones y que se busque el acuerdo y el consentimiento libre e informado de las comunidades. Y muy importante lo que señala la Suprema Corte, la falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional, cosa que pues no se ha cumplido. A veces la Suprema Corte ha emitido amparos, por ejemplo, al pueblo yaqui en contra de la construcción de un canal que derivaba las aguas de su río y que les iba a quitar agua, les quitó agua de riego y de uso en sus comunidades. La Suprema Corte amparó y pidió la suspensión del canal, pero el gobierno estatal no reconoció este amparo de la Suprema Corte y ya el canal está terminado y funcionando. Y así ha pasado con muchos de las protecciones que se han dado hacia las comunidades y pueblos indígenas. Pero bueno, esto es parte de la discriminación institucional que sufren los pueblos indígenas y de la que no tenemos suficiente visión y de la que las comisiones de derechos humanos estamos obligados a observar. Siguiente, por favor. Viene un punto de reflexión. El tema de las autonomías indígenas se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate en torno a los pueblos indígenas en nuestro país, pues implica establecer una relación nueva entre los pueblos indígenas, el resto de la sociedad y el Estado mexicano. A esto se le ha llamado recomposición de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Y el punto de reflexión es, ¿hasta dónde hemos llegado en esto? Siguiente, por favor. Finalmente, el Estado, otro punto de reflexión. Este Estado pluricultural al que aspiramos y que mandata la Constitución requiere de muchas y significativas transformaciones sociales y sobre todo de las instituciones públicas y de las personas que las operan. Porque las diferencias, recuerden, enriquecen y construyen. Y esta es la idea de reconocer lo que los pueblos indígenas pueden aportar a la nación para tener un desarrollo inclusivo, diferente y cada vez mejor. Pues hasta aquí llegamos. Espero haberles dejado más cosas en qué pensar que en haberles hablado una verdad que no tengo y que creo también que hay que comenzar a escuchar directamente más a los pueblos indígenas
que a los funcionarios, a los especialistas o a nosotros mismos. Escuchémoslos y que ellos hablen. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar, significamos la presencia del maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Buenas tardes. Mucho gusto, Marisol. De igual manera, agradecemos la excelente disertación de la maestra Melesio Nolasco y a continuación se apertura un espacio para preguntas del público. ¿Alguien gusta preguntar? ¿Alguien gusta comentar algo referente a la temática impartida? Nadie se anima. Aquí que tenemos una mano alzada. Compañera Leli Herrerías. Adelante, Buenos días, compañera. tengan todos. Buenas tardes. En primera, agradezco ahora sí que a nuestra ponente que nos ha dado un gusto conocer un poquito más, pero me queda claro que en gran mayoría es responsabilidad de nosotros los ciudadanos poder ahora sí que defender a todo aquel perteneciente ahora sí que a la familia indígena. Me queda más claro aún que todos somos parte de ellos, pero claro, hay ciertos, como ella mencionaba, se puede hablar de indígenas que todos somos, sin embargo hay ciertas características que ahora sí que nos señalan mucho más. En este caso yo vengo de la región de los mayas y pues me doy cuenta de cuánta discriminación hay en esa parte. Entonces, yo le agradezco ahora sí que a la licenciada que pues nos haya retroalimentado en este punto de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Ailey. Muchas gracias. Creo que tienes apagado tu micro. Perdón, me acabo de dar cuenta. Sí. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, damos cerrado este espacio de preguntas y respuestas y seguidamente le pedimos al maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestra disertante. Pues bueno, Marisol,
Y te digo Marisol por el cariño que te tengo y lo sabes perfectamente. Sabes que eres una excelente ponente y en ese sentido, maestra, de verdad que para nosotros en la Comisión de Derechos Humanos del Estado y aquí en particular en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, es un placer escuchar la disertación que has tenido a bien compartirnos el día de hoy. Sin duda, como diríamos en maya, o como dirían algunos que hablan maya, Kimakinwol, Incaoltiquech, o sea, nos emociona no solamente verte, sino que nos llena el corazón precisamente tus palabras. En ese sentido, precisamente en esa área de adscripción que tú hablabas hace un momento, algunos estarán preguntando, bueno, ¿y por qué si la ponente es Marisol Melesio, por qué el reconocimiento está a nombre de la licenciada Josefina María de la Soledad Melesio Nolasco? Por una razón muy sencilla, porque ella se autoascribe como Marisol, lo cual entonces precisamente nos hace entregarte este doble reconocimiento, un reconocimiento a nombre de la licenciada Josefina María de la Soledad Melesio Nolasco y a Marisol Melesio Nolasco, porque a final de cuentas eres la misma persona, con un mismo conocimiento, con un doble corazón, pero sobre todo que nos impartes una conferencia en este momento de muchísimo valor en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este reconocimiento te lo hacemos dentro del marco de las conmemoraciones que celebramos nuestro 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Lo firma el presidente de la comisión y tengo el honor y el privilegio de firmarlo junto con él en este reconocimiento. Marisol, maestra Marisol, te envío un reconocimiento y todo mi cariño. Sabes que te extrañamos aquí en Campeche y que esperamos que muy pronto, si las condiciones lo permiten, podamos tenerte por aquí. Muchas felicidades, Marisol, y te agradezco nuevamente tu brillante disertación. Muchísimas gracias, Víctor. Yo también, sabes que te tengo mucho aprecio y también agradezco mucho que me hayan escuchado. Agradezco mucho mi reconocimiento. Quiero manifestar que por favor transmitas mis saludos al presidente de la comisión, que también es una persona que ha sido siempre muy amable con nosotros. Y también quizá explicar que Marisol es el diminutivo de María de la Soledad. Es como si a las Guadalupes les dicen Lupita, pues a las Marías de la Soledad nos dicen Marisol. Nada más. Y por supuesto que ellos saben que yo a la península la amo infinitamente y que más pronto que tarde estaremos por allá. Muchas gracias. Es un gusto. Muchas gracias, Marisol. Brazos abiertos aquí en la península y en Campeche. Muchas gracias, Víctor. Finalmente, solo nos resta agradecerles a todas y todos la consideración de su presencia, deseándoles continúen teniendo un excelente día. Muchas gracias a todas y todos.